Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jesús y empezamos dentro de Libertad Financiera con esta serie de vídeos diarios en el que queremos ofreceros las noticias más relevantes y un resumen tanto de gráficos como de situación actual. Empezamos, como decimos, muy rápido por la dominancia del Bitcoin, considerándola bajista, oversold, como podéis ver. Vamos a esperar a una rotura de esos 41,5% de capitalización total del Bitcoin para ver si por fin llega a esos 39,40 y vemos el escenario que deja con respecto de las demás altcoins. Si seguimos con el Bitcoin contra el par dólar, vemos cómo ha roto el triángulo. Vamos a ponerlo en diario. Vemos cómo ha roto el triángulo que estaba formando esa especie de banderín que nos dejaba en proporcionalidad de patrón una zona en torno a los 23 como suelo. Veremos si llega. Si no llega, nos parece desde Libertad Financiera que esos 30.000, esos 31.000 van a ser difíciles de superar por la cantidad de órdenes de compra que hemos podido ver en la profundidad de mercado. También relevante en el día de hoy, ayer y hoy, esa rotura de la directriz alcista. No nos preocupa porque aún no hemos visto ese cierre semanal, ese posible cierre semanal con volumen, ese pánico en los mercados. Seguimos viendo noticias positivas, seguimos viendo noticias esperanzadoras y tenemos el sentimiento de esa ausencia de pánico por parte de los profesionales que nos hace pensar que las manos fuertes están invirtiendo y las manos débiles quizá entran en pánico debido al patrón de rotura que nos está dejando estos 2 días con una bajada en torno al 13, 12, 15% en torno. Vemos cómo está cerrando la vela. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, ha respondido bastante bien a la zona de los 30, 32.000, 2, 3 suelos. Y podemos ver el cruce de tanto en el estocástico RSI como en el propio RSI, ¿vale? En sobrevendido. ¿Buena zona para entrar? No lo sabemos. Sobre todo, buena zona para ir acumulando. Como decía, he visto esta mañana bastantes vídeos, de compañeros en Twitter, muchas opiniones, sobre todo de profesionales del sector, que comentaban una cosa curiosa, y es que no es cuando todo el mundo entra en pánico, porque no consideramos que haya pánico debido a estos parones que hacen en zonas clave sin mayor volumen. Es el momento de empezar a ser optimistas y no ser pesimistas. Todavía no hemos visto roturas semanales de esas directrices. Es el momento de ir acumulando, es el momento de pensar en armar órdenes de buy limit, por ejemplo, y luego esperar, pues sinceramente, que pueda hacer algo pues, parecido a esto, o que vaya haciendo una especie de zigzag que se vaya apoyando en la directriz aquí, que se vaya apoyando en la directriz, incluso pudiera hacer un shakeout y pudiera hacer algo así, ¿vale? Otra posibilidad es que lo veamos yéndose a esa estructura proporcional que veíamos en función del patrón del banderín, replicando esta bajada en torno a los 23. Estaremos atentos sobre todo de la rotura que hoy ha parado en esa zona, como decimos, de 31, 30.000. Bueno, si hacemos un resumen muy rápido de las principales altcoins, vemos a Cardano muy fuerte sin romper siquiera el soporte que tenía en torno a 1,55 de ese canal que llevaba formando desde el 15 de febrero, una divergencia bajista en indicadores que nos hacía pensar que se podía parar ese patrón, pero como vemos, este valor con mucha fuerza, la vela que está dejando en el día de hoy mucha fuerza relativa, subiendo desde mínimos un 8% y cerrando casi en el día anterior, cosa que no estamos viendo en otros muchos valores que sobre todo subieron fuerte las últimas 2 semanas, como puede ser el caso de BNB, de lo que se quiere enseñar. Desde la caída ya va subiendo un 70% y aquí vemos como también recuperándose, pero no llega al cierre de ayer. BANC es un oráculo que nos encanta, está casi está casi en zona de entrada, lo comentamos esta mañana en nuestro grupo de Discord. Está a escasos 18-20% de ese suelo del canal alcista que está formando en semanal, una entrada que nos encantaría debido a esa figura que nos está dejando en los indicadores de sobreventa. Un doble suelo sería estupendo
por lo que estaremos atentos, como decía, comentado en el Discord, en el apartado de seguimiento, que pusiéramos una alerta sobre todo en este valor. Si seguimos repasando, vamos a ver en Chills, que comentamos durante estas últimas semanas que la vamos a ver un poquito más fuerte cuando reabran los estadios, los campos de fútbol, los eventos deportivos, ya que detrás hay un proyecto de tokenización por ahora, de equipos deportivos, que le vemos muchísimo futuro, pero por ahora entendemos que pueda ser una de las altcoins más débiles. Como veis, los gráficos son similares, pero Cardano sí que recuperó y no se vio debilitada por las bajadas y respecto a estos soportes, y hay otras pues que no han recuperado esa bajada que tuvimos hace 2 o 3 semanas a mitad de mayo. Vamos a ir colocando esas cajitas de albas, vamos a ir revisando esa sobreventa, sobre todo sin entrar en pánico, y armando órdenes en soportes. Por ejemplo, con esta una buena entrada, seguir posicionándose si pierde ese 22% a la baja en torno al 0.18. Lo vemos con mucho futuro. Si pasamos a Polkadot, también ese triángulo que nos venían, por ejemplo Ethereum, Polkadot, nos venían muchas altcoins dejando un patrón de forma de triángulo, respetando la resistencia sin salir volumen, y como comentábamos entre ayer y hoy, rompió, pero está dejando durante el día de hoy una buena mecha, una buena recuperación, mucho más que esta mañana cuando lo he revisado por última vez. Y repetimos, como siempre, el gráfico semanal vamos a tener que revisarlo el viernes para ver cómo cierra. Por ahora no batimos el soporte, el cierre de la vela anterior, la apertura de la semana anterior, simplemente tocamos, ¿vale?, con esa mecha, esperando estos días con gran importancia. Si seguimos con Ethereum ETH, vemos ese triángulo y ese triple techo que ha hecho, y una proporcionalidad que nos llevaría hasta los aproximadamente 1900 para conseguir ese triple suelo. Si lo vemos en semanal, esperamos pues esa directriz bajista, tocar ese suelo dentro del canal que nos está dejando, por lo que la caída que está experimentando, esa rotura del banderín alcista, no sería para nada raro. Si seguimos con IOTA, nos está gustando mucho el patrón que está dejando en semanal, ese cap and handle. Os he dibujado esto solamente en este gráfico para que vieseis lo que podría hacer, que arriba se quedara sin volumen, hiciera un dry up y próximamente se disparara, como hemos visto en otras muchas altcoins. Si ponemos en diario, vemos fuerza relativa subiendo en el día de hoy, retrocediendo hasta 9% y recuperando hasta un 7, 8 y hasta un 10% que está subiendo. Ahora mismo, o sea, la cotización que vemos en TradingView no es la real, por así decirlo. Nos tenemos que ir a Binance, que es quien tiene los datos dentro de cada valor. Para la parachain de Polkadot, Kusama, vemos un comportamiento similar en semanal, en el que nos falta, por así decirlo, el lado izquierdo del handle, pero podemos ver en diario esa acumulación en máximos históricos que nos está dejando cada vez menos volumen y una muy buena aceptación cuando toca soportes, en este caso la media de 100. Vemos que ha perdido la directriz alcista, pero buscaríamos esos máximos históricos para buscar ese triple techo y siempre entrando en zonas de sobreventa. Por ahora está en tierra de nadie, por lo que, repetimos, no sería raro ver este tipo de valores yendo a tocar la media de 200 y dejándose como un menos 20%. Vamos a seguir con Matic, en la cual teníamos orden en torno a 1.21. Creo que teníamos orden reable en nuestro Discord, que por cierto vamos a dejar el link por aquí abajo para que os metáis y podamos compartir ideas como la que nos compartió un compañero de Matic, de esa entrada antes de las grandes órdenes que veíamos de compra en 1.20, ¿vale? 1.21 para que nos la cogiera, y se ha quedado muy cerca. Veremos si mañana nos da otra oportunidad. Vemos una muy buena sobrecompra, vemos una muy buena sobreventa que nos daría entrada cuando se cruzara ese estocástico RSI, y buscaríamos nada más ni nada menos que ese 100%, creo que era exactamente, hasta esos máximos históricos. Si vamos un poquito más rápido hacia Stellar, la tenía marcada como una de las favoritas y veíamos que no sería para nada raro, como venimos diciendo, esa bajada de en torno al 30%, que parece bastante en otros valores como renta variable, acciones,
pero para una cripto en tendencia sería lo más sano que se quedara sin volumen, que diera aceptación en ese suelo del canal alcista y vuelta a tocar máximos históricos que serían en torno a los 250, por lo que ir posicionándose en esos niveles en torno a 0.20, 0.21 sería bastante bueno. Terminamos con Ripple, con una aceptación en máximos históricos por parte de los compradores cuando el precio baja. Vemos ese volumen de parada, vemos esa subida sin la pérdida de mínimos anteriores. Estamos viendo en semanal, si nos vamos a diario vemos que se ha frenado en la media de 200 que nos gusta tanto y en esa resistencia que teníamos marcada. Objetivo no perderla porque se podría quedar en tierra de nadie y bajar pues no sé cuánto es, pero en torno a un 50%. Veíamos esas demandas de la SEC en Estados Unidos salir airosas, ¿vale?, del valor, y como en otras nos podríamos marcar estas cajitas de larvas, ir vigilándolas y sobre todo, como venimos diciendo, entrar siempre en mínimos y en esas sobreventas que nos indicaría el estocástico RSI. Si nos vamos a un tuit que os quería enseñar del presidente de El Salvador, que como sabéis las noticias, miramos primero las noticias, ha presentado la estrategia, ha presentado ese permiso para que El Salvador sea el primer país del mundo que aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Ahora están saliendo noticias como la que tenía aquí preparada. Siempre que salen las buenas noticias, pues suelen salir detractores, y este artículo señalaba a alguno de ellos diciendo que para algunos el experimento Bitcoin del Salvador no terminará bien. Señala que la relación entre el deuda y el PBI del Salvador es del 90%, la más alta de la historia para este país. Siempre van saliendo las cositas malas, por ejemplo, es muy probable que en el futuro haya nuevos embargos y bloqueos del Salvador. Esto llevaría a cierres de cuentas bancarias, etc. Vamos a intentar no hacer caso del ruido, con la cobertura mediática de que el Bitcoin a la quiebra de un país sería muy perjudicial. Todas estas noticias no vamos a intentar verlas porque van a crear el miedo, van a hacer que luego el gráfico se caiga. Vamos a ver ese pánico, esas ventas, cuando en realidad tendríamos que haber visto oportunidades cada vez que el precio se desplomara, como lo ha hecho hoy, en torno al 10-15%. Como veis, sale volumen. Estos son compras, volumen de parada, sin más. Algo os quería enseñar, algo bueno, por así decirlo, alguna noticia reseñable que esté comparada, que sea útil. Panamá y Paraguay seguirán los pasos del Salvador en la adopción del Bitcoin. Recordemos que El Salvador, aunque sea un país no relevante hablando en todo el mundo, por así decirlo, sí que vamos a ver que es el primero en adoptarlo, si es que lo aceptan, porque habréis visto muchas noticias, por ahora no lo han aceptado. Y si se aprueba, pues bueno, pues será el pionero y podríamos ver pues algo único y algo histórico. Si se señalaba aquí el presidente del Salvador, que lo tenía preparado para enseñarlo, que pone que el Bitcoin tiene una capitalización de 680 billones con B de dólares. Si solo el 1% se invirtiera en El Salvador, se incrementaría el GDP, que es como el PIB, pero a nivel familiar, un 25%, ¿vale? Leer el tweet. Bueno, acabamos porque ya estoy viendo que se echa el tiempo encima. Con el gráfico del Bitcoin vamos a ponerlo en 4 horas. Vamos a hacer una previsión de lo que podría hacer mañana. No creemos desde Libertad Financiera que vaya a romper ese soporte de los 30.000, como os he dicho antes, por el volumen de compras que ha salido, pero sí podemos ver un testeo a la zona de la directriz alcista en largo plazo. Vamos a buscar que la atraviese y que consolide por encima. Esta semana, como vemos, lo mejor que podría pasar es que se quedara planito, así que bueno, vamos a estar al tanto de ahí. Sin más, os despedimos hasta el resumen diario de mañana. Un saludo, chao.